Hablar de Gabby Thomas es hablar de una atleta que nunca dejó de creer en sí misma, incluso cuando el camino hacia la cima parecía más largo de lo esperado. Durante años trabajó en silencio, acumulando experiencia, aprendiendo de cada victoria y de cada derrota, hasta convertirse en una de las velocistas más temidas del planeta. Hoy ya no es una promesa del atletismo. Es una auténtica candidata a dominar los 200 metros y escribir su nombre entre las grandes leyendas de este deporte. Cuando aseguró su clasificación para los Juegos Olímpicos, no celebró únicamente haber conseguido un lugar en el equipo estadounidense. En su mente existía un objetivo mucho mayor. Viajar a París era solo el comienzo. Su verdadero sueño era regresar con la medalla de oro colgada al cuello. Lo más impresionante es que esa confianza no surgió por casualidad. Era el resultado de miles de horas de entrenamiento, de incontables sacrificios y de una preparación que rozaba la perfección. Gabby sabía exactamente el nivel que había alcanzado y entendía que pocas atletas llegaban a la temporada olímpica con una forma física tan extraordinaria como la suya. Después de una de sus mejores actuaciones del año, confesó que sentía que todo el esfuerzo realizado durante los últimos años finalmente estaba dando frutos. Cada entrenamiento agotador, cada sesión de fuerza y cada carrera habían construido la atleta que siempre soñó ser. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba preparada para luchar de tú a tú contra cualquiera. Ver correr a Gabby Thomas siempre ha sido algo especial. Mientras muchos velocistas transmiten tensión y un enorme esfuerzo en cada zancada, ella parece deslizarse sobre la pista con una facilidad increíble. Su técnica es elegante, su postura permanece prácticamente perfecta y cada movimiento transmite una sensación de control absoluto. Pero esa aparente tranquilidad esconde una realidad completamente distinta. Detrás de esa elegancia existe una potencia explosiva impresionante. Cuando acelera en la curva parece que la velocidad llega sin esfuerzo, pero en realidad está desarrollando una fuerza extraordinaria. Esa combinación entre técnica, velocidad y eficiencia ha convertido a Thomas en una de las corredoras más difíciles de derrotar en los últimos metros. Muchos expertos consideran que precisamente ahí reside su mayor fortaleza. Mientras otras atletas comienzan a perder velocidad al acercarse a la meta, Gabby mantiene un ritmo devastador. Su economía de movimiento le permite conservar energía durante toda la carrera y lanzar un cierre que pocas rivales consiguen igualar. Sin embargo, el talento nunca garantiza el éxito. La propia Thomas aprendió esa lección después de competir en campeonatos mundiales y en unos Juegos Olímpicos. Conseguir medallas cambia completamente la vida de una atleta. A partir de ese momento todas las miradas se centran en ti. Los aficionados esperan que ganes cada carrera. Los medios analizan cualquier pequeño detalle. Las rivales estudian tu técnica buscando la mínima debilidad. La presión aumenta enormemente. Pero también aparece algo muy valioso, la experiencia. Gabby reconoce que hoy afronta las grandes competiciones con una tranquilidad que antes no tenía. Ya sabe controlar los nervios, gestionar la tensión y mantener la concentración cuando llega el momento decisivo. Esa madurez competitiva se ha convertido en una de sus armas más importantes. Después del bronce olímpico conseguido en Tokio, muchas deportistas habrían sentido que ya habían alcanzado el mayor éxito de sus carreras. Ella no. Para Thomas aquella medalla representó únicamente el primer paso. Lejos de conformarse, decidió trabajar todavía más duro. Su objetivo nunca fue mantenerse entre las mejores. Quería convertirse en la mujer más rápida del mundo en los 200 metros. Su disciplina también quedó reflejada fuera del atletismo. Graduarse en la prestigiosa Universidad de Harvard mientras competía al máximo nivel internacional demuestra una capacidad de sacrificio excepcional. Muy pocas personas son capaces de combinar una carrera académica tan exigente con el deporte de élite. Esa misma disciplina aparece cada día en sus entrenamientos. Nada queda al azar. Cada sesión responde a un plan cuidadosamente diseñado. Cada pequeño detalle tiene un propósito. Y quizás por eso, incluso después de todos sus éxitos, Gabby seguía convencida de que todavía no había alcanzado su verdadero límite. Estaba segura de que podía correr más rápido, podía mejorar su técnica, y podía ofrecer la mejor versión de toda su carrera. Los primeros meses de la temporada comenzaron a demostrar que tenía razón. Su victoria en los 300 metros durante el New Balance Indoor Grand Prix fue el primer gran aviso para todas sus rivales. No solo consiguió un tiempo espectacular, sino que dejó claro que había realizado una preparación física sobresaliente. A partir de ese momento las victorias comenzaron a acumularse. Brilló tanto en los 100 como en los 200 metros, demostrando que su velocidad estaba alcanzando un nivel extraordinario. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando registró unos impresionantes 10,88 segundos en los 100 metros. Aunque las condiciones del viento impidieron que la marca tuviera el valor oficial que ella deseaba, el mensaje fue evidente. Gabby Thomas era más rápida que nunca.
Cada competición aumentaba su confianza. Cada triunfo reforzaba la idea de que el gran momento de su carrera estaba cada vez más cerca. Y mientras la temporada seguía avanzando, aficionados, entrenadores y especialistas empezaban a coincidir en una misma conclusión. Gabby Thomas ya no perseguía simplemente una medalla olímpica. Estaba preparada para conquistar el trono de los 200 metros. Con el paso de las semanas, cada competencia confirmaba una realidad que ya nadie podía ignorar. Gabby Thomas estaba atravesando el mejor momento de toda su carrera. No se trataba únicamente de ganar carreras. La forma en la que dominaba a sus rivales transmitía la sensación de que había dado un salto de nivel justo antes del año olímpico. Mientras muchos velocistas seguían buscando estabilidad en sus resultados, Gabby parecía correr con una confianza completamente diferente. Había encontrado el equilibrio perfecto entre velocidad, potencia y experiencia. Cada salida era más explosiva, cada curva más agresiva y cada llegada a la recta final parecía convertirse en una demostración de superioridad. Los Texas Relay y los Florida Relay fueron el escenario ideal para seguir enviando un mensaje al resto del mundo. Allí volvió a demostrar que no solo era una especialista en los 200 metros. También podía competir de igual a igual con las mejores velocistas en los 100 metros. Su evolución era evidente. Año tras año había trabajado para convertirse en una atleta más completa, y los resultados comenzaban a reflejar todo ese esfuerzo. Su aceleración impresionaba desde los primeros pasos. La transición hacia la velocidad máxima era prácticamente perfecta. Y cuando las demás atletas empezaban a perder fuerza en los últimos metros, Thomas seguía aumentando el ritmo con una facilidad sorprendente. Era como si siempre guardara una marcha más. Uno de los momentos más impactantes de la temporada llegó cuando detuvo el cronómetro en 20,88 segundos en los 200 metros. Aquella marca no solo la colocó como la mujer más rápida del año, también dejó claro que estaba lista para luchar por cualquier título importante. La victoria tuvo un enorme impacto en el mundo del atletismo. Los especialistas comenzaron a verla como una de las grandes favoritas para los Juegos Olímpicos. Ya no era simplemente una atleta con posibilidades. Era una candidata real al oro. Pero lo más impresionante era que Gabby no parecía sentirse satisfecha. Cada triunfo alimentaba todavía más su ambición. Cada carrera reforzaba su deseo de seguir mejorando. Y esa mentalidad es precisamente la que distingue a los verdaderos campeones. Su protagonismo tampoco terminó en las pruebas individuales. Cuando llegó el Campeonato Mundial de Relevos en Bahamas, Estados Unidos necesitaba asegurar su clasificación olímpica y Thomas volvió a responder como lo hacen las grandes figuras. Primero integró el relevo femenino de 4 por 100 metros, donde el equipo estadounidense ofreció una actuación brillante para conquistar la victoria. La celebración apenas duró unos minutos. Mientras muchos atletas disfrutaban del triunfo, Gabby ya pensaba en el siguiente desafío. Todavía debía disputar otra final. Sin perder tiempo regresó a la zona de calentamiento para preparar el 4 por 400 metros, una prueba completamente diferente que exige un enorme desgaste físico. Pocas deportistas son capaces de competir al máximo nivel en dos relevos durante el mismo campeonato. Thomas lo consiguió, y volvió a ganar. Aquellas 2 medallas de oro confirmaban algo muy importante. No solo era una extraordinaria corredora individual, también era una pieza fundamental para el equipo estadounidense. Su capacidad para responder bajo presión hacía que entrenadores y compañeras confiaran plenamente en ella en los momentos decisivos. Sin embargo, ninguna temporada perfecta existe. Y el siguiente desafío demostraría precisamente eso. En el USATF Los Ángeles Grand Prix, las cosas no salieron como esperaba. Después de semanas acumulando victorias, terminó lejos de las primeras posiciones en los 200 metros y tampoco consiguió destacar en los 100 metros. Las críticas aparecieron inmediatamente. Algunos comenzaron a preguntarse si su excelente nivel había llegado demasiado pronto. Otros incluso dudaban de que pudiera mantener esa velocidad hasta los Juegos Olímpicos. Pero quienes realmente conocían a Gabby sabían que una sola carrera nunca definiría toda una temporada. Ella tampoco perdió la calma. Lejos de buscar excusas, explicó que históricamente nunca había obtenido buenos resultados en aquella pista. Lo verdaderamente importante era que seguía sintiéndose fuerte, rápida y completamente sana. Su confianza permanecía intacta. Y eso marcó toda la diferencia. Los grandes campeones no reaccionan de forma exagerada cuando llega una derrota. Aprenden, corrigen, y regresan todavía más fuertes. Eso fue exactamente lo que hizo Thomas. Pocas semanas después llegó el USATF New York City Grand Prix, una oportunidad perfecta para responder a todas las dudas. Y respondió de la mejor manera posible. Volvió a dominar los 200 metros con autoridad, demostrando que el resultado de Los Ángeles no había sido más que un pequeño tropiezo.
También dejó buenas sensaciones en los 100 metros, confirmando que seguía construyendo su mejor versión justo antes de los Juegos Olímpicos. Con cada carrera recuperaba aún más confianza. Con cada victoria aumentaba la expectativa. Todo el trabajo realizado durante meses conducía hacia un único objetivo: los Trails Olímpicos de Estados Unidos. Una competición considerada por muchos como la más difícil del mundo en velocidad. Solo 3 atletas conseguirían el billete para París. No importaban las marcas anteriores. No importaban los títulos conseguidos. Todo se decidiría en apenas unos segundos. Gaby llegó a Eugene completamente concentrada. Desde la primera ronda dejó claro que no pensaba dejar nada al azar. Ganó su serie con enorme autoridad y transmitiendo una sensación de absoluto control. Pero las semifinales fueron todavía más impresionantes. Allí firmó 21,78 segundos, estableciendo la mejor marca mundial del año y dejando claro que había alcanzado un nivel extraordinario justo en el momento más importante de la temporada. Lo más sorprendente fue escuchar sus propias palabras después de cruzar la meta. Reconoció que incluso ella había quedado sorprendida por el tiempo conseguido. Sentía que había corrido de forma relajada, sin necesidad de llevar su cuerpo al límite. Y precisamente esa sensación hizo que millones de aficionados comenzaran a hacerse la misma pregunta. Llegó el día que podía cambiarlo absolutamente todo. Después de meses de entrenamiento, sacrificios y una temporada espectacular, Gaby Thomas estaba a solo una carrera de cumplir el primer gran objetivo del año. La final de los Trails Olímpicos de Estados Unidos no era simplemente otra competición. Era la última puerta hacia París, el escenario donde soñaba conquistar el oro olímpico. El ambiente en el Hayward Field era simplemente electrizante. Las gradas estaban completamente llenas y la tensión podía sentirse incluso antes del disparo de salida. Sobre la pista se encontraban algunas de las mejores velocistas del mundo. En cualquier otro país, muchas de ellas habrían sido favoritas al título nacional. Pero en Estados Unidos solo había espacio para 3. Gaby conocía perfectamente lo que estaba en juego. Toda una temporada podía quedar definida en apenas 22 segundos. Sin embargo, mientras muchas atletas intentaban controlar los nervios, ella transmitía una serenidad impresionante. Su expresión reflejaba la confianza de alguien que sabía exactamente cuánto había trabajado para llegar hasta allí. Cuando sonó el disparo, reaccionó de inmediato. Su salida fue explosiva. Cada apoyo parecía perfectamente calculado. Y al entrar en la curva comenzó a construir una pequeña ventaja sobre el resto del grupo. Era la carrera que había imaginado cientos de veces durante los entrenamientos. La técnica era impecable, el ritmo era constante, y su cuerpo respondía exactamente como esperaba. Pero nadie podía relajarse. Detrás de ella, Brittany Brown y Mackenzie Long aceleraban con toda su fuerza intentando cambiar la historia en los últimos metros. La presión aumentaba con cada zancada. Era el momento donde muchas atletas comienzan a perder el control. Gaby hizo exactamente lo contrario. Mantuvo la calma. No modificó su técnica. No permitió que la tensión alterara su ritmo. Simplemente siguió corriendo con la misma determinación que la había acompañado durante toda la temporada. Finalmente cruzó la línea de meta en 21,81 segundos. Era oficial. Gaby Thomas era la nueva campeona de los Trails Olímpicos y había asegurado su presencia en París. La emoción fue inmediata. Al terminar la carrera confesó que aquel triunfo significaba muchísimo más que una victoria nacional. Sabía que sin superar los Trails nunca habría existido la oportunidad de luchar por el oro olímpico. Por eso sintió un enorme alivio al ver su nombre en el primer lugar del marcador. También tuvo palabras de admiración para sus rivales. Reconoció que aquella había sido una de las finales más exigentes de toda su carrera y que necesitó ofrecer prácticamente su mejor versión para conseguir la victoria. Brown y Mackenzie Long también lograron clasificarse, formando un equipo estadounidense que muchos especialistas consideraban el más fuerte del planeta. Sin embargo, mientras Estados Unidos celebraba su poderoso equipo, el panorama internacional cambió de forma inesperada. La gran estrella jamaicana Elaine Thompson era campeona olímpica y una de las velocistas más exitosas de la historia, anunció que no participaría en los Juegos debido a una lesión en el tendón de Aquiles. La noticia sacudió al mundo del atletismo. De inmediato comenzaron las especulaciones. Muchos expertos señalaron que la ausencia de Elaine convertía a Gaby Thomas en la máxima favorita para conquistar el oro. Pero Thomas nunca permitió que esos comentarios cambiaran su mentalidad. Sabía perfectamente que los Juegos Olímpicos no entienden de favoritismos. En una final olímpica cualquier detalle puede decidir quién entra en la historia y quién regresa a casa con las manos vacías. Por eso continuó entrenando con la misma intensidad. Cada día dedicaba entre 3 y 6 horas a perfeccionar cada aspecto de su rendimiento. Velocidad, potencia, fuerza, recuperación, preparación mental.
Nada quedaba al azar. Pero lo que hacía de Gaby una atleta diferente no era únicamente su rendimiento sobre la pista. Cuando terminaban los entrenamientos, su jornada todavía estaba lejos de acabar. Mientras muchas deportistas descansaban para recuperarse, ella dedicaba parte de su tiempo como voluntaria en una clínica comunitaria de Austin, ayudando a personas que no tenían acceso a un seguro médico. Ese compromiso decía mucho sobre quién era realmente. Gaby siempre explicó que ese trabajo le ayudaba a mantener los pies en la tierra. Después de vivir la enorme presión del deporte de élite, poder ayudar a otras personas le recordaba que existían cosas mucho más importantes que una medalla. Ese equilibrio terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. También por eso millones de aficionados comenzaron a admirarla. No solo veían a una velocista extraordinaria. Veían a una mujer disciplinada, inteligente y profundamente comprometida con los demás. Su historia fuera de la pista era tan inspiradora como sus victorias. Graduarse en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, mientras desarrollaba una carrera deportiva de élite parecía algo casi imposible. Sin embargo, Thomas demostró que el talento puede ir acompañado de esfuerzo, preparación y una enorme disciplina. Cuando le preguntan qué consejo daría a los jóvenes que sueñan con llegar a lo más alto, su respuesta siempre transmite el mismo mensaje. Ser auténticos. Trabajar más duro que nadie. No rendirse cuando aparezcan los obstáculos. Y confiar en el propio camino, incluso cuando los resultados tarden en llegar. Después de superar lesiones, derrotas y años de trabajo silencioso, Gaby Thomas sentía que finalmente había llegado el momento por el que había luchado toda su vida. Era más rápida que nunca, más fuerte que nunca, más madura que nunca. Y, sobre todo, estaba convencida de que podía alcanzar el sueño que había perseguido durante tantos años. Ahora el escenario estaba preparado. París esperaba. Solo quedaba una última batalla para descubrir si aquella temporada extraordinaria terminaría convirtiéndose en el capítulo más glorioso de su carrera. ¿Lograría Gaby Thomas conquistar el oro olímpico y consolidarse definitivamente como la nueva reina de los 200 metros?